Hola, mi nombre es Saúl Campos y Hola, mi nombre es Giselle García y tenemos el texto del Hijo por Horacio Quiroga, que forma parte de la unidad 5. contexto. Contexto del siglo. La U fue escrita en el siglo XX. Durante este siglo hay muchos avances en el campo de la ciencia y la tecnología. Además, hay tensiones presentes por todo el mundo, dado los conflictos entre los poderes imperiales del mundo, dando paso a la Primera y Segunda Guerra Mundial durante ese siglo. Movimientos literarios de la obra. La obra formó parte del modernismo y el del naturalismo. El modernismo y el naturalismo se ven que la obra añade naturaleza como un personaje de la obra y en que el autor usa muchos detalles para narrar la historia. Contexto del autor. Horacio Quiroga escribe su historia mientras él vivía en Misiones, Argentina. Horacio Quiroga vivió una vida muy trágica, habiendo sido testigo del suicidio de su padrastro y más tarde del de su esposa. Él también mató accidentalmente a un amigo suyo mientras limpiaba el arma de su amigo. Finalmente, él fue diagnosticado con cáncer, lo que lo llevó al suicidio. Resumen del texto. El texto presenta a un padre con su hijo, los cuales viven en medio de Misiones, Argentina. La relación entre estos dos es una de amor y confianza. Ellos se tienen mucho cariño. En el cuento, el hijo va a cazar con la escopeta que le regaló su padre y con su amigo. El padre le dice que vuelva a la hora de almuerzo y de que no tarde. Al poco rato, el padre escucha un disparo en el bosque, lo que lo hace preocuparse por el bienestar de su hijo, pero lo ignora, pensando que es solo su hijo cazando. A las 12 el padre se da cuenta de que su hijo aún no ha vuelto, algo raro ya que su hijo siempre le hacía caso. En ese momento el padre empieza a pensar de que algo malo le pudiese haber ocurrido a su hijo, por lo que decide ir a buscarlo. El padre recorre los senderos del bosque y termina por encontrar a su hijo. El padre le pregunta por qué se tardaba y vuelve a casa y vuelve con él a la casa. Tristemente, el padre se había encontrado a su hijo muerto en un alambre. Al volver a la casa con su hijo, fue una ilusión que su cerebro creó al no poder soportar la realidad de que su hijo estuviera muerto. Aquí tenemos los recursos literarios y uno de los que vamos a ver ahora es la propopeya y la personificación en este texto, y eso es el atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de los seres animados para darle vida a un aspecto inanimado de la historia. Y en esta historia vamos a ver cómo se le da personalidad y vida al ambiente que los rodea y la naturaleza, y forma casi como un personaje en la historia que reacciona a las emociones de las padres. Y aquí vemos, pero la naturaleza prosigue detenida y la naturaleza plenamente abierta se siente satisfecha de sí. Y aquí vemos cómo le estamos dando características y personales y cualidades humanas a la naturaleza, y luego eso va a ayudar a que verdaderamente forme como un personaje en la historia. También tenemos el hipérbole, y eso es el aumentar o disminuir de forma exagerada lo que dice para enfatizar una idea o un mensaje. Y aquí tenemos un ejemplo que es: a los 13 años hubiera dado la vida por poseer una escopeta, y esta exageración es un poco chistosa, pero nos deja entender la importancia de una escopeta en ese tiempo, y que no era nada común ni fácil de obtener. Y vemos en la historia como el padre no solo le había regalado una escopeta a su hijo, pero también al amigo de su hijo que iba a casar con él. So, que le había dado algo que es tan duro y difícil para conseguir, nos enseña que verdaderamente quería proteger a su hijo, y hasta el punto que le había dado una escopeta también a su amigo, solo para tener esa propia aseguranza que su hijo está bien y hay alguien para protegerlo. Y también vemos por las picadas rojas del sol envejecido en 10 años, va el padre buscando a su hijo que acaba de morir. Y aquí vemos la exageración que como el calor del sol lo había envejecido al padre, y vemos esa comparación mucho, que es como un calor que parece que te envejece, pero también eso se compara igualmente con la preocupación que está sintiendo el padre en ese momento al no ver a su hijo regresar. Y como vemos el ejemplo que la preocupación siempre nos envejece y siempre nos dicen eso. Y vemos la comparación en esas dos cosas y nos ayuda mejor a entender el padre. En este caso, el ambiente, esta exageración del ambiente nos ayuda a entender mejor las emociones del padre. También tenemos un símil, que es la comparación entre dos términos que comparten una cualidad por medio de conectores. Por ejemplo, el cómo.
para enfatizar un aspecto de uno de los términos. El sol ya muy alto continúa ascendiendo. A donde quiera que se mire, piedras, tierra, árboles, el aire enradecido como en un horno vibra con el calor. Y aquí vemos la comparación entre el aire, el ambiente de tanto calor y el calor de un horno. Y nos ayuda a entender lo agobiante que debe ser estar en ese calor, igualmente con lo agobiante que debe ser esa preocupación y presión que lleva el padre encima, al no saber dónde está su hijo. Y aquí vemos cómo el texto representa la literatura de la época. En esta composición literaria vemos el movimiento del naturalismo y del modernismo en cómo se caracteriza la naturaleza por el uso de prosopopea y símil, que verdaderamente ayuda a darle vida al ambiente que los rodea. Por eso se puede caracterizar la naturaleza como un personaje que verdaderamente responde a las emociones que está sintiendo el padre. Por ejemplo, cuando cita el aire enradecido como en un horno, vibra con el calor, está aumentando las emociones del padre en ese momento. Su hijo debería haber ya estado en casa, dado que tenía que regresar a las 12. El calor tan fuerte que siente se compara con estar en un horno. Es ese calor agobiante que apenas deja a uno respirar y se traslade a la presión inmensa que debe sentir el padre al estar preocupado porque su hijo no haya regresado. Es una preocupación inmensa que siente, la cual es reflejada en el ambiente y la naturaleza que le rodea. Y aquí tenemos la bibliografía, si quieren revisar alguna información o algo, siéntanse libres. Gracias por su atención y tengan un buen día.